Hola hermanos, un fraternal saludo para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga abundantemente. El tema de este día es el ayuno y consiste, en pocas palabras, el negarnos a algo que nos gusta mucho. Nos acordamos que el mayor bien de todos es Dios y que dependemos de Él para todo, a la vez que practicamos la autodisciplina y el autodominio que necesitamos para alcanzar la santidad. Jesús ayunó en el desierto y nos llama también a hacerlo. Jesús ayunó y se preparó espiritualmente su humanidad para enfrentar y resistir al diablo. Para eso leemos la cita de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Recordamos también aquella cita de San Marcos 9:29, donde Jesús increpa a los discípulos diciendo: es que ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Jesús los reprendió por su falta de fe. Más tarde, cuando los discípulos preguntaron a Jesús por qué no podían echar fuera un demonio, Él respondió: este tipo de demonio no puede ser expulsado por nada, sino con oración y ayuno. Bien, el Señor mismo nos está invitando a través de la oración y a través del ayuno, que son, dice Él, las herramientas fundamentales que tenemos para superar al diablo y sus secuaces y superar la tentación. ¿O acaso no es un terrible desierto el que están pasando los cristianos en este siglo en el que estamos en todo el mundo? San Basilio el Grande dijo: el ayuno da a luz a los profetas, fortalece a los poderosos. El ayuno hace sabio a los legisladores. El ayuno es una buena garantía para el alma, un compañero firme para el cuerpo, un arma para el valiente y un gimnasio para los atletas. El ayuno repele tentaciones, unge en la piedad, es el compañero de la vigilancia y artífice de la castidad. En la guerra lucha con valentía, en la paz enseña quietud. Hay una fuerza espiritual en el ayuno y eso lo podemos apreciar en las Santas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay muchos versículos que muestran el poder que tiene el ayuno en nosotros. Pensemos en el caso de la reina Esther, que pidió a los judíos que ayunaran, y el Señor la escuchó y salvó al pueblo judío. Eso lo encontramos en Esther 4:16. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, que eran las reglas de la alianza de Dios con el pueblo judío, se quedó con Yahvé durante 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber nada. Éxodo 34. Este es el momento crucial para el pueblo de Israel, que deambulaba por el desierto. El Señor les propone salir de esto con 10 mandamientos. Nada es imposible para Dios. Dios puede cambiar la historia de los seres humanos de un momento a otro. De modo que el ayuno promete cantidad de gracias, tanto para las naciones como para las personas en particular. A tal punto
que la Biblia muestra cómo el ayuno estuvo presente en la modificación del destino de la humanidad. Según esta promesa, si ayunáramos más, veríamos más respuestas a nuestras oraciones. Fundamentalmente, el ayuno es como levantar nuestros ojos al cielo, y clamar diciendo: no puedo con esto y necesito que tu gloria se manifieste para cambiar mi situación. Por lo tanto, el ayuno no es solo una dieta alimenticia por razones de salud o de estética, ni una medida de ascetismo ideológico, sino que tiene la potencia de tocar el corazón de Dios para que éste responda al pedido de su pueblo, al pedido de sus hijos. ¿Estás luchando, hermano, que me estás escuchando en este momento, con un pecado que no puedes dejar? Déjame decirte que no eres el único. Todos hemos pasado o están pasando o estamos pasando por algo similar. Me refiero a un pecado del que no puedes deshacerte. Un pecado que te mantiene en un estado constante de culpa y desesperación. Has orado, has frecuentado los sacramentos, pero parece que no puedes romper su dominio. Todos hemos estado allí en algún momento de nuestra vida. Y esas luchas son parte integrante de la vida espiritual. Pero no tiene por qué ser así todo el tiempo. Hay un arma descuidada, hay un arma potente, pero que para muchos más es el arsenal espiritual, el ayuno. Si quieres energizar tu vida espiritual, si quieres matar un pecado que te tiene en la esclavitud, si quieres crecer en unión con Dios, toma el arma santa del ayuno. Porque como dijo Jesús, hay algunos demonios que no pueden ser expulsados por nada, sino con oración y ayuno. Jesús lo expresa claro en San Mateo 17, del 19 al 21. Esta clase de demonios solo se pueden expulsar con la oración y el ayuno. Vamos a explorar ahora esta poderosa arma y su uso en la vida espiritual. ¿Por qué necesitamos ascetismo y ayuno? Desde sus primeros días, la Iglesia ha enseñado la necesidad de las ascésis en la vida de cada cristiano. La ascésis no es solo para los monjes y sacerdotes, sino también para los laicos. ¿Pero qué quiere decir este ascetismo? Para nuestros propósitos, el ascetismo puede ser vagamente definido como la abnegación con el objetivo final del autocontrol. Y esta negación de sí mismo, más a menudo, toma la forma del ayuno. El ascetismo es necesario para todo el mundo a causa de nuestros deseos y pasiones carnales intensas que se refieren a veces como concupiscencia. Las experiencias nos enseñan que estos deseos a menudo nos conducen de una manera que apenas podemos controlar. San Pablo nos dice que los impulsos de la carne y los impulsos del espíritu están en guerra constante unos con otros en Gálatas 5:17. Esta guerra es tan intensa que nuestras pasiones a menudo nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer y nosotros nos encontramos diciendo, como San Pablo lo dijo en Romanos 7:15, mis propias acciones me aturden. Lo que hago no es lo que quiero hacer, sino algo que odio. Ten en cuenta que las pasiones de nuestra carne no son necesariamente malas, pero debido a nuestra naturaleza caída, están fuera de control y nos quieren dominar. Si no se controlan, nuestras pasiones llevarán el alma a comportamientos destructivos, como la gula, el odio, los actos sexuales desordenados o adicciones de todo tipo. Y con el tiempo, su dominio nos lleva al infierno. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros, a fin de que produjésemos frutos de muerte, dice San Pablo en Romanos 7:5. Frente a la realidad de las pasiones, puede ser fácil desanimarse y pensar que nunca podremos superarlas, y lloramos. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Romanos 7:24. Afortunadamente, ese no es el final de la historia, y no necesariamente quedamos como esclavos indefensos a la concupiscencia. El principio espiritual de la vida me ha hecho libre en Cristo Jesús desde el principio del pecado y de la muerte, Romanos 8:1. A través de la gracia de Dios y por caminar en la nueva vida comprada para nosotros por Jesucristo, podemos vencer y dominar nuestras pasiones. Podemos vivir como hijos de Dios, libres de la ley del pecado que lleva a la muerte. Así, ¿cómo podemos encontrar esta libertad en términos prácticos?
Una vez más, San Pablo nos explica en Romanos 8:13. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Y luego en 1 Corintios 9:27 nos dirá: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pues los que son de Cristo Jesús ha crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Gálatas 5:24. En otras palabras, querido hermano, nos encontramos con la libertad de las pasiones, mortificándolas, llevándolas a la muerte, a través de la práctica de la gracia y el poder del ascetismo, especialmente del ayuno. El ayuno nos ayuda a domar el caballo salvaje de nuestra carne y ponerlo bajo la brida del autocontrol. En su Constitución Apostólica sobre la penitencia, Paenitemini, el Papa Pablo VI explicó claramente este punto. Este ejercicio de la mortificación corporal, lejos de cualquier forma de estoicismo, no implica una condena de la carne que los hijos de Dios se dignen a asumir. A través del ayuno corporal, el hombre recobra las fuerzas y la herida infligida a la dignidad de nuestra naturaleza por la intemperancia está curada por la medicina de una abstinencia saludable. El ayuno, hermano, tiene un poder liberador. Si vamos a unirnos más estrechamente con Cristo, tenemos que redescubrir esta práctica sagrada del ayuno. El catecismo enumera el ayuno como uno de los 3 pilares de la penitencia en la vida cristiana. El ayuno, la oración y la limosna expresan nuestra conversión y nuestra orientación hacia uno mismo, a Dios y al prójimo. El ayuno es una parte crítica de nuestro alejamiento del pecado. Fue cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido que el pecado original y de la concupiscencia entraron en nuestra naturaleza humana. A través del ayuno podemos cultivar la virtud cardinal de la templanza, como la moderación y el autocontrol que domestican el desorden que caracteriza la carne. En el Antiguo Testamento, Nínive se apartó de sus pecados con el ayuno. La maldad de la ciudad había llegado a un punto en que Dios envió un profeta, a Jonás, para advertirles que en 40 días Nínive sería destruida. Jonás 3:4. Los hombres de Nínive creyeron en Jonás y en la palabra de Dios, por lo que se proclamó un ayuno y todos ellos, grandes y pequeños, se vistieron de cilicio. Jonás 4:2. Dios reaccionó al no llevar a cabo su amenaza contra ellos. Al ayunar, podemos demostrar nuestra humildad ante Dios y mediante el arrepentimiento de nuestros pecados pidiendo perdón, como muestra la historia de Nínive. Dios acepta fácilmente este acto de contrición. La oración de intercesión y el ayuno es exactamente el mensaje de Fátima también. Nuestra Señora en Fátima dijo: oren mucho, hagan sacrificios por los pecadores. Muchas almas van al infierno porque no hay ninguno que se sacrifique y ore por ellos. María reveló que nuestras oraciones y sacrificios son realmente eficaces reparaciones en las que podemos afectar positivamente incluso el destino eterno de una persona. Como cristianos tenemos que volver a abrazar este pilar de nuestra fe y practicar regularmente la disciplina del ayuno. No solo en Cuaresma. Por supuesto, el ayuno no es fácil. Es una disciplina en que debemos formar a nuestro cuerpo para manejarlo. Podemos acomodar ayuno a nuestra situación de vida. El punto importante es que ayunemos de alguna manera, en unión con la iglesia, sobre todo los viernes en memoria de la pasión de Cristo. Ya sea solo para dejar de comer carne o estrictamente hacer un ayuno de pan y agua o en algún punto entre los dos. Ahora, ¿cómo ayunar? Ahora que hemos discutido el propósito del ayuno, echemos un vistazo a cómo construir el ayuno en nuestra vida cotidiana. Comienza con lo básico. El primer paso en el ayuno es obedecer la ley de la iglesia. La iglesia te pide ayunar los miércoles de ceniza y el viernes santo. Abstenerse de comer carne los viernes y observar el ayuno eucarístico, es decir, no comer o beber 1 hora antes ni después de la comunión.
En cuanto a abstenerse de comer carne el viernes, es verdad que técnicamente no lo requiere la iglesia en muchos países, pero una especie de penitencia basada en los alimentos o en el sacrificio es aún necesaria. Así que, en lugar de tratar de invertir alguna nueva penitencia, ¿por qué no seguir con lo que los católicos siempre han hecho? Abstenerse de comer carne todos los viernes, ayunar 2 días al año. Abstenerse de comer carne los viernes es increíblemente fácil. En los viejos tiempos el ayuno se requería cada día de la semana en Cuaresma, y una vez hubo incluso el requerimiento de abstinencia de todos los productos lácteos. Había un montón de otros ayunos y días de abstinencia durante todo el año litúrgico. También diríamos que la tenemos más fácil en cualquier otro periodo de la historia católica. Así que vamos a empezar con lo básico y a obedecer la ley de la iglesia. Segundo, como católicos nunca debemos estar satisfechos con lo mínimo. Debemos tratar de seguir constantemente a una conversión más profunda. San Francisco de Sales da un buen consejo en este sentido. Si usted es capaz de ayunar, hace bien en observar algunos días más allá de lo que requiere la iglesia, porque además el efecto normal del ayuno hace crecer la mente, somete a la carne, confirma la bondad y obtiene una recompensa celestial. También da poder para controlar la avaricia, para mantener los apetitos sexuales y todo el cuerpo sujeto a la ley del espíritu. Y a pesar de que podemos hacer muy poco, el enemigo, sin embargo, tiene temor de lo que él sabe que puede hacer el ayuno. En consecuencia, una vez que has comenzado a cumplir con la ley de la iglesia, construye sobre ese fundamento, incluyendo el ayuno de otras maneras. Así que algunas ideas que podemos hablar en este momento sobre el ayuno son, por ejemplo, saltar una comida adicional a la semana, como el desayuno o el almuerzo. Los viernes y los miércoles son días tradicionales del ayuno, por lo que podría ser un buen día para empezar. Negarse a sí mismo a comer un postre en ciertos días establecidos. La mayoría de nosotros comemos demasiado azúcar de todos modos. Saltarse la sal en una comida. Comer simple ese día como sacrificio para Dios. Saltarse de comer bebidas sodas, por ejemplo. No comer entre comidas sería otro ejemplo. Esto suena fácil. Encontrarás que es muy difícil, ya que la mayoría de nosotros merienda con frecuencia y ni siquiera se da cuenta. Incluye más cosas, además de los alimentos. Por ejemplo, ayunar de toda tecnología un día a la semana. Eso es muy difícil, sobre todo ahora para los jóvenes. Dejar el celular a un lado. Beber solo agua. No tienes que ayunar de todas estas cosas al mismo tiempo, obviamente. Lo mejor es elegir días establecidos por el ayuno. Por ejemplo, puedes elegir, como te decía, los miércoles o viernes. Por otra parte, lo ha pedido así la Virgen María en sus apariciones en Medjugorje. Si lo haces, te ayudará a mantener un ayuno consistente. 3. Ayuna de pecar. El ayuno corporal no tiene sentido a menos que se una con un ayuno espiritual de no pecar. Aquellos que comen cristianos, que hacen de la crítica un deporte. San Basilio da la siguiente exhortación al respecto al ayuno y dice: vamos a ayunar un aceptable y agradable ayuno para el Señor. El verdadero ayuno es el alejamiento del mal, la templanza de la lengua, la abstinencia de la ira, la separación de los deseos, la calumnia, la mentira y el perjurio. La privación de estos es el verdadero ayuno. O sea que tiene que ser una combinación de ambas cosas. 4. Ora. El ayuno no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad. La gracia es absolutamente necesaria. Mientras el ayuno energiza la oración energiza el ayuno. Ambos son débiles sin el otro. Cuando ayunas, vences tus pasiones. Por eso hay que orar constantemente para que la gracia de Dios inunde tu alma. Mendiga por las virtudes que necesitas para madurar y pide por fuerza para la guerra espiritual. 5. Cuida el orgullo. Con cualquier tipo de asunto de disciplina o penitencia o ayuno viene la tentación del orgullo. Nos enfrentamos al peligro de creer que somos superiores a los demás porque estamos ayunando, o pensamos que el ayuno es un fin en sí mismo. Pero el ayuno en sí nunca es el objetivo.
ni nos hace más perfectos, ni nos hace más espirituales que otros. Más bien, el ayuno nos ayuda. Es una herramienta de formación de nuestro ascenso hacia la perfección, que se encuentra en el puro amor que se entrega a Dios y al prójimo. Está en guardia. Cuando comienzas a mortificar tu cuerpo por la abstinencia y el ayuno, dice San Jerónimo, para que no te imagines ser perfecto y un santo. La perfección no consiste en esta virtud. Es solo una ayuda, una disposición, un medio a través de un solo accesorio para el logro de la verdadera perfección. Y ya para concluir, si descuidamos el ayuno, nuestra vida espiritual siempre será mediocre. Vamos a ser débiles en el combate contra nuestras pasiones. Vamos a sucumbir fácilmente a la tentación y nunca realmente superaremos nuestro egoísmo inherente y nuestra autoindulgencia. Siempre ofrece el ayuno por una o más intenciones específicas. Solo me queda, hermanos, agradecerles por su atención y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.